Pensar que hubiese sucedido en el caso hipotético en el que la República Mexicana vence a los Estados Unidos de América en el conflicto armado que conocemos como la Guerra México-Estadounidense, es algo que muchas personas se cuestionan, e incluso, llegan a expresar su opinión sobre lo que pudo suceder. Sin embargo, muchas de estas opiniones no las considero una alternativa muy viable, o tienen muchos errores, así que, en este video, voy a relatar los posibles hechos que pudieron haberse dado, según mis propias palabras. El primer cambio que tiene que ocurrir, siendo este el más fundamental, es que México tuvo que haber sido más estable a nivel político, económico y social. Para que esto ocurra, el primer imperio mexicano tuvo que haber sobrevivido, ya que es lógico pensar que la postura de un rey o emperador es lo suficientemente firme y poderosa para mantener calmada a una población en caos. El segundo cambio que tiene que ocurrir es que México tiene que salir mejor parado de la guerra de independencia, ya que esta guerra fue absolutamente devastadora para el bando patriota, y produjo consecuencias terribles para las nacientes repúblicas, incluyendo a México. Estas consecuencias se deben principalmente a que la guerra duró demasiado tiempo, y se extendió por casi todas las regiones de los respectivos virreinatos y capitanías generales. Lo tercero sería que México debería tener un ejército grande y bien armado, para no solo hacerle frente al ejército estadounidense, sino también poder combatir contra fuerzas insurgentes y asegurar la unión, cosa que en nuestra realidad debilitó poco a poco a México. El posible hecho de que el emperador, que, en este caso hipotético, seguiría siendo Agustín Jerónimo de Iturbide, logre preservar la unión, puede generar más apoyo por parte del pueblo y de otros políticos a favor de su causa, lo que haría pensar que la monarquía constitucional mexicana es efectiva. Lo cuarto que debo resaltar, es que el imperio debe tener un sistema político federal, el cual pueda permitir controlar los vastos territorios de una mejor forma, y evitar que los estados del norte puedan ser arrebatados y establecer un buen control en las provincias norteñas. Que México asegure su poder y control en el norte, mantiene a este último más calmado y garantiza la probabilidad de que estallen menos revoluciones. El quinto y último punto, es que el norte tendría que ser un territorio más poblado, para asegurar así la mayoría de mexicanos en la región, lo que aseguraría el dominio mexicano en esos territorios, y evitar que éste se llene de colonos estadounidenses. Otra cosa, es que el imperio mexicano podría recibir bien a los colonos estadounidenses para sacarles provecho, utilizándolos como mano de obra barata, para fortalecer los centros económicos y sociales en el norte, pero bajo la obligación de saber hablar algo de español, pero también ser tratados con respeto. Finalizando con los antecedentes, podemos proceder a explicar qué es lo que podría pasar a partir de la Revolución Tejana. Con un ejército más grande y mejor preparado, la revolución sencillamente fracasa. Los Estados Unidos estarían frustrados de tantas veces intentar anexar el territorio de Texas y California, mientras que el imperio mexicano se va dando cuenta de los planes de su vecino del norte. El imperio, como intento de evitar otra revolución encabezada por los colonos estadounidenses, decide empezar a regular el tránsito de migrantes en el norte, y empezar a reclutar colonos mexicanos para llevarlos al norte. Los Estados Unidos no reacciona bien ante las políticas de regulación de migrantes de México, con lo cual el país anglosajón le responde expresando que no debería por qué haber límites en el tránsito de migrantes entre los dos países, y que el pueblo estadounidense tiene la libertad de inmigrar a otro país. El imperio responde negativamente ante los Estados Unidos, explicando que las limitaciones son necesarias para evitar un éxodo de migrantes, a pesar de los beneficios que puedan traer, añadiendo que algunos tal vez no sean buenas personas, y lo único que pueden traer son daños y problemas a la comunidad. Los Estados Unidos pocos meses después, recluta una horda de colonos para aumentar el número de habitantes de habla inglesa en el norte de México, provocando una gran ola de emigrantes, pero trayendo como resultado final en 1845, el cierre total de fronteras entre México y Estados Unidos por órdenes del emperador Agustín Jerónimo de Iturbide. El presidente James K. Polk tiene una reacción muy negativa ante lo sucedido, y responde con romper relaciones diplomáticas entre las dos naciones si no vuelve a abrir fronteras. Sin embargo, México se mantiene firme con su postura respecto a la situación, y prefiere romper relaciones.
El fin de las relaciones diplomáticas entre estos dos provoca que México vea a los británicos como un posible aliado comercial. Como consecuencia, y en ese mismo año, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y el Imperio Mexicano amplían sus relaciones y establecen un tratado de libre comercio, el cual México intercambia sus recursos agropecuarios y minerales a la Gran Bretaña, a cambio que este último intercambie recursos industriales y militares. Estas noticias llegan a oídos de los Estados Unidos al cabo de unos meses. Debo resaltar que después de que se instauró la monarquía en México, este se pone de acuerdo con Gran Bretaña para que ésta lo ayude a proteger la naciente monarquía, es decir, México ya tenía buenas relaciones con los británicos. Los políticos del sur proponen crear un plan de invasión a México para dominar sus territorios norteños, y proponen también comprar armamento francés y reclutar a algunos hombres del ejército de Francia. La principal opositora de la idea de invadir México es la propia población estadounidense. Sin embargo, los políticos, en especial los sureños, están comprometidos con esta idea. Finalmente, el 13 de marzo de 1846, los Estados Unidos de América le declara la guerra al Imperio Mexicano con motivos de expansión territorial y permitir un libre acceso de inmigrantes estadounidenses a México. Con un México más preparado para esta guerra, México rápidamente moviliza sus tropas hacia la frontera. En esta alternativa, México posee aproximadamente 65,000 soldados en su ejército, y recluta un número aproximado de 20,000 hombres para combatir, añadiendo que tiene una población de aproximadamente de 14.783.600. Las fuerzas son comandadas por los generales Mariano Paredes y Arrillaga, Antonio López de Santa Anna y el propio Agustín II. Mientras que el ejército estadounidense posee un número aproximado de 53,000 hombres, recluta aproximadamente a unos 30,000 hombres más, y su población es de aproximadamente 15,420,000 habitantes. El primer combate se da el 24 de abril de ese mismo año en el pueblo de Texarkana. Este combate, y otros pocos, inicialmente terminan a favor de los Estados Unidos, pero meses después, el avance de este se detiene repentinamente, provocando la victoria mexicana en varias otras batallas ocurridas, que concluyeron con la recuperación de las porciones de territorios invadidos. Después de expulsar a los estadounidenses fuera del territorio nacional mexicano, México prepara un plan de invasión masivo hacia los Estados Unidos de América, no sin antes mantener una posición defensiva muy fuerte en la frontera y comprarle armamento militar a la Gran Bretaña. El primer combate en el territorio estadounidense se da en el pueblo de Greenwood, en el estado de Luisiana, combate que termina en una victoria mexicana, abriendo paso hacia la ciudad de Shreveport, donde nuevamente ganan los mexicanos. Esta otra victoria abre poco a poco el paso hacia la capital luisiana, Baton Rouge, en la cual se da uno de los más grandes combates de esta guerra. Los mexicanos inician un asedio a la ciudad, bombardeándola constantemente con cañones y ráfagas de balas, debilitando la posición defensiva de los estadounidenses. Afortunadamente para estos últimos, llegan sus refuerzos, los cuales logran ponerle un breve alto a la lluvia de balas en la ciudad, desatando así una ofensiva por parte de ambos bandos, los cuales sufren grandes bajas, pero resultado como vencedor el Imperio Mexicano. Esta batalla terminó con un gran costo para los estadounidenses, quienes perdieron varios hombres y armamentos ante las manos de los mexicanos. Posterior a esta derrota, la Armada Imperial Mexicana tiene acceso al río Mississippi, el cual abre acceso a una gran variedad de ciudades y pueblos ubicados cerca de este, no sin antes ocupar Nueva Orleans, cosa que se logra después de la batalla de Baton Rouge. La entrada de la Armada Imperial Mexicana hacia el Mississippi es realmente perjudicial para los Estados Unidos, quien ahora tiene impedido transportar refuerzos hacia sus aliados ubicados del otro lado del río. Tras varios meses de combate, el suroeste del Mississippi es totalmente ocupado por México. Por otro lado, el frente de lo que hoy conocemos como Oklahoma, hay pocas ocupaciones mexicanas, debido a la carencia de puestos importantes en el territorio que había en esa época.
Volviendo al frente donde más batallas se dan, México logra pasar del otro lado del Gran Río, invadiendo los pueblos de Vicksburg, Greenville, Mayersville y Friars Point, con tal de llegar a las ciudades de Memphis, Jackson y Nashville. Los mexicanos llegan a esta última ciudad, donde los estadounidenses sufren una derrota decisiva y humillante tras su inefectivo intento de defender la ciudad. Sin embargo, los Estados Unidos siguieron luchando con lo que podían dar, pero esto solo demoró su derrota, provocando más daños de los que se debían, y que México llegase a ocupar más estados del llano tan gigante anglosajón. Durante una buena parte de la guerra, cabe mencionar que las fuerzas mexicanas en muchas ocasiones llegaron a ganar más hombres gracias a la liberación de negros esclavos, quienes eran anteriormente propiedad de varios pobladores blancos estadounidenses. Esto fue realmente perjudicial para su causa, debido a que debilitaba la postura defensiva de varios pueblos, villas y ciudades y ayudaba a su enemigo para ganar mayor influencia y hombres, por lo cual varios propietarios llegaron a cometer atrocidades contra sus esclavos, cometiendo asesinatos injustificados para evitar que México llegase a ganar más negros esclavos en su ejército. Pero afortunadamente, el genocidio no duraría mucho. La guerra pronto terminaría en 1848, con una victoria mexicana aplastante, y con la humillación de los estadounidenses, los cuales se verían forzados a entregar la mayor parte de su territorio, que está ubicado en el lado oeste del río Mississippi. Posteriormente a la guerra, el Imperio Mexicano empieza una política de deportación de estadounidenses, para evitar que estos se alcen. Se deportan aproximadamente 3.000 estadounidenses de vuelta a los Estados Unidos, y simultáneamente, se empieza a aplicar una política de liberación de negros esclavos en los territorios obtenidos, poniendo bajo arresto miles de estadounidenses que poseían esclavos, poniendo a estos últimos en libertad y heredando las viviendas de sus antiguos amos. La población aproximada de negros esclavos en los estados de Luisiana, Missouri y Arkansas estaba sobre los 700.000, todos estos esclavos fueron puestos en libertad bajo la obligación de hablar español y adoptar el catolicismo. Los negros, quienes se simpatizan ahora con la causa mexicana, son aprovechados para servir como colonos, para dominar las nuevas tierras y otras no pobladas. Miles de negros continúan siendo hacendados, cientos se unen al ejército imperial mexicano, y otros miles colonizan áreas no pobladas. Y bueno compañeros, por aquí lo dejaré por el día de hoy. Dividiré este video probablemente en 3 o 4 partes. Esta primera parte básicamente consistió en explicar qué pasa antes y durante la guerra, más las consecuencias posteriores a estas pocos años después. La segunda parte va a consistir en lo que le pasa a los Estados Unidos tras su derrota, y en cómo le empezaría a ir a México como una creciente potencia regional en el continente. El tercero seguramente se hablará de lo que pasa a partir del siglo XX, y si esta parte se llega a alargar mucho, la cuarta parte tratará sobre el periodo de la Guerra Fría. Espero que les haya gustado mucho este video, que no se les olvide dejar un like, si quieren que suba la segunda parte, suscríbanse, compartan el video, y estén atentos de mi comunidad, ya que ahí publico información sobre mi actividad y mis próximos videos. Otra cosita, tengo DeviantArt, y por ahí subo mapas alternos del mundo y algunas imágenes de Contribubles, aunque bueno, están en inglés, ya que la comunidad del mapping en esa página en su mayoría es de habla inglesa, pero no se preocupen que después de todo existe el traductor, pero si hablas bien el inglés, entonces no tendrás problema. Nos veremos entonces en el siguiente video.